¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie, nuestro número 46. Te quiero recordar que el objetivo que tiene este podcast simplemente es ayudarte a expandir tu contexto a través del cuestionamiento de creencias que la sociedad nos ha impuesto y que hoy en día puede que no sean tan funcionales para lo que buscas alcanzar en tu vida. Simplemente es acercarte información de mentores, de libros, de nuevas tendencias que te ayuden a mejorar y, digamos, a cambiar tu calidad de vida, ¿no? Eh, Últimamente estuvimos hablando o más bien los últimos capítulos estuvimos hablando de aprendizaje, creatividad, ver la vida digamos, con el asombro de un niño, un poco de motivación. Y el día de hoy vamos a platicar o profundizar acerca de un concepto que realmente no tiene mucho, tendrá como unos 25 años, que es flow. Vamos a discutir qué herramientas bueno, empezar con qué es el concepto y qué herramientas pueden ayudar a activar o desencadenar este estado. El día de hoy me acompañan, como siempre, Armando Brosco Moncheros y Pare, ya, ya, ya. Enrique de Kix, el muñeco Zapata. Ay, Uh, the muñec, del Muñe. the muñe. ¿Cómo andamos? Al Excelente, mil, hermano. Excelente. Al al dente. millón, al dentes. Oye, justamente, ¿no? El objetivo del podcast es acercar estos conceptos que normalmente la gente no tiene, ¿no? Pues hoy, o sea, todos los días lo hacemos, o cada episodio lo hacemos, pero yo creo que en esta ocasión es muy palpable, ¿no? Es así como, vamos a acercarte una idea nueva, que seguramente no habías escuchado, se llama Flow. ¿De qué consiste? ¿Cómo se aplica? Etcétera. O puede que sí la han escuchado, pero probablemente no se entiende. Sí, a mí me cuesta trabajo todavía entenderlo, llevo conociéndolo 3 años. ¿Sabes? Y llevo practicándolo y lo he vivido y todavía sigo pensando que es un misterio Yo, grande. yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido. Experimentado, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. Porque, o sea, simplemente un niño yo creo que lo experimenta muy frecuentemente. El Ujú, tema es de que perdemos conciencia de esos como recuerdos, ¿no? O memorias, ujú. pero al final volvemos a que el flow está codificado en el ADN, ¿no? O sea, es parte de nuestra evolución. Exacto. Claro, Pero, pero ¿qué es bueno, flow, hermanos? platiquemos ¿Qué qué es diablos flow? es eso. Exacto, güey. Va. A ver, Brosco, cuéntanos, ¿tú qué entiendes o qué sabes del flow? El estado del flow. Bueno, básicamente para The mí status. las tostadas, no, no es cierto. El flow, hermanos, básicamente es un estado mental en donde personas, vamos a decirle, seres humanos, iba a decir atletas y personas de alto rendimiento y personas fuera de serie, pero realmente cualquier persona puede acceder a este estado, pero básicamente es alcanzar un estado alterado, bueno, no alterado, pero es un estado de conciencia y concentración impresionante para pues, lograr algo que estás haciendo en ese momento, ya sea escribir un libro o subir el Capitán sin esta pared enorme en el parque de Yosemite como lo hizo Alex Honnold, sin cuerdas, o hacer lo que están haciendo ustedes, ¿no? Encaminarse a romper récords mundiales. O sea, tienes que mantenerte en ese estado mental que es de alguna u otra manera superior al que normalmente tienes para hacerlo posible. De verdad que yo siempre que hablo del flow o platico o pienso, se me viene a la cabeza sin duda Alex Honnold, ¿no? Ese es un ejemplo claro de flow en esa película que se llama Free Solo. Eh, para mí es un estado óptimo de conciencia del ser, en donde nos sentimos mejor que nunca y comenzamos a ejecutar de una manera imparable, ¿no? Ahí No sé se... si no sé si yo incluiría la palabra conciencia, porque de hecho, hasta cierto punto genera determinado automatismo Pero es que, inconsciente. digo, ahí ya entran muchas cosas y creencias que cada uno tiene, pero para mí sale a relucir mucho el subconsciente, ahí, ¿no? Por eso. Ese estado, sí. O sea, no Eh, estás en un estado consciente mientras estás en flow. pero De es hecho, que, hacerte consciente que estás en flow puede romper el flow. Ujú. sí, güey, pero es que al final tú también eres la conciencia infinita y el subconsciente, o sea, todo eso forma parte de ti, güey. Siento yo que
que cuando llegas a ese nivel, la acción que estás tomando y la conciencia, subconsciencia o inconsciencia se fusionan y cada acción y decisión que estás tomando se comienza o te lleva sin esfuerzo a la siguiente acción que vas a tomar. O sea, como que ni siquiera piensas, ok, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más sigue? Sino que simplemente ejecutas de una forma perfecta, de una forma, vamos a decir, fluida. Por eso se llama flow, porque es uno tras otro, sin esfuerzo. Para mí es eso, el flow. Ok. Bien, pues interesante. Interesante. Yo sí no creo incluir la palabra conciencia allí, pero, o sea, sí, al final de cuentas la emoción y la sensación que genera el flow sí es eso, o sea, es como este fluir total, ¿no? O sea, Sí, o sea, fluir delicioso. no hay ego, ¿no? O sea, como que el tiempo vuela, no hay ego, tu rendimiento se va al cielo y todos los movimientos o cosas que estés haciendo se hacen de forma súper natural y fácil, aparentemente. Sí, de hecho, o sea, yo sí podría decir que es un estado alterado de la conciencia, ¿no? O sea, porque, o sea, al final digo, hay que diferenciar como la conciencia universal, que es lo que decía el Brosco, y digamos nuestra conciencia, o sea, ser consciente de lo que hago, Ajá. ¿no? Sí, habría que diferenciar esos términos. Ajá. Entonces, al final, el estado de flow sí altera la manera en cómo tú percibes la realidad, ¿no? Entonces, ahí altera tu conciencia, ¿no? Altera cómo estás recibiendo la información y cómo estás ejecutando, ¿no? Entonces, yo flow podría decir que es el estado donde te desempeñas mejor y con el menor esfuerzo, ¿sabes? Y es un estado de alto rendimiento último, por así decirlo. Ujú. Y digo, ahorita lo vamos a explicar un poquito más a nivel, digamos, neurobiológico, porque creo que eso es algo que la ciencia nos ha dado en los últimos años, Sí. entender por qué, o sea, qué pasa en ese estado y por qué es tan adictivo, tan efectivo, por qué por ejemplo, lo que mencionabas, Brosco, o sea, los atletas, digamos, extremos o de alto rendimiento, Mm, usualmente son las personas que acceden más a esos estados. Sí. sí. Entonces, pues, obviamente ¿Por la qué? ciencia se puso a estudiar el por qué, ¿no? O sea, por qué sucede eso. Y por qué las personas, por ejemplo, los atletas extremos son las personas que en tan poco tiempo han generado digamos, como una evolución en su disciplina de manera abrumadora, a diferencia de, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿no? Y entonces, o sea, hoy la ciencia sabe por qué es lo que sucede a nivel neurobiológico que genera que el cuerpo ejecute de manera tan extraordinaria, ¿no? Y sin effortless, ¿no? Sin esfuerzo. Entonces, es un estado bastante curioso y peculiar, ¿no? Porque creo que es un estado que ha sido esencial en el avance de la humanidad, Ujú. ¿no? Porque, o Sí, sea, no nada más lo experimentan atletas, pero en atletas es muy, como, común. no, muy tangible, o sea, se puede ver. Mm. Pero al final hay artistas, hay Hay empresarios, mamás, hay, o ajá, sea, que acceden a esos sí, estados y que los llevan o sea, a un desempeño imparable, ¿no? Correcto. exacto. Pues mira, yo creo que podría definir flow como, o sea, muy parecido a lo que decía Leo, y ya entendiendo un poco más a lo que se refería Armando, sí diferenciando los dos términos, ¿no? O sea, a lo que se le llama conciencia, conciencia colectiva Ujú. Sí. Sí, conciencia universal. conciencia universal, sí, o sea, o la unimente, o la Ujú. uniconciencia, o la unialma, como lo podrían llamar. Exacto. O sea, este estado que sientes una conexión y sientes que las respuestas te caen y sientes que incluso puedes tener mini predicciones del futuro inmediato y tomar decisiones acorde automáticas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puedes estar corriendo por decirte en un trail, ¿no? En una vereda, en el bosque. Estar corriendo en esta bajada, ¿no? Vas rapidísimo y de pronto das una vuelta y tu cerebro ve árbol, piedra, caída, lodo de este lado, ¿sabes? Y en chinga,
predice exactamente dónde poner el pie, cómo acomodarlo y cómo dar el siguiente paso, y tú ni siquiera pensaste en eso, es inconsciente, pero de alguna manera te conectas como con este flow en el que pues tu cerebro va empezando, o tu mente genera estas mini predicciones tan eficientemente que no sientes un esfuerzo. Y ahí es donde entro a lo que decía Leo, ¿no? O sea, es cuando te desempeñas mejor con el esfuerzo, digamos, mínimo, o el esfuerzo más eficiente, Sí. ¿no? No sientes tiempo, no sientes esfuerzo, no sientes, pero también no es algo en lo que te puedas quedar, no te puedas hacer consciente, que es ahí lo que decía, porque si tú te haces consciente, Te estoy en flow, sales, qué sí, chido, te ¡paz! sales, güey. Ya Lo valió madre, rompes, sí. Sí, 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 lo sí, sí. truenas. Entonces es algo en lo que tienes que fluir, te tienes que dejar ir, es como dejarte ir por los rápidos, ¿no? O sea, y es así como de, pues bueno, bye, ¿no? Y así me dejo ir, y entre mejor flote y mejor fluya, menos me voy a golpear por las rocas, ¿no? En este caso, si entras en un estado de flow, es pues, enjoy the ride, bro, porque ya estás ahí. Sí. Entonces, sí, en efecto, resumen, es cuando te desempeñas mejor con el mínimo esfuerzo, y se caracteriza principalmente por esta sensación de placer, ¿no? Aunque estés en una pelea de box, aunque te estén zorrajando la cara, ok, si entras en flow, sientes placer, ¿sabes? Se siente esta sensación como de, qué rico estar aquí. Sí. Y, por ejemplo, anteriormente esta sensación la relacionaban mucho con estados como de éxtasis, ¿sabes? O sea, como por lo mismo que dices, al final ese placer que se siente, o sea, hoy ya se sabe que es la combinación de 6 neuroquímicos, digamos como los más poderosos neuroquímicos de recompensa que segrega el cerebro, ¿no? Correcto. Entonces, anteriormente era como, sí, justamente un estado alterado de conciencia, y muchas veces lo asociaban a una experiencia espiritual, ¿no? O superior. Estaban iluminados, ¿no? Se sentían Ah, iluminados. Sí, sí, porque como también dice Enrique, digo, ahorita lo vamos a mencionar, te fundes con lo que estás realizando, Sí. ¿no? Y careces de la percepción del tiempo, ¿no? Entonces muchas veces asociaba esa experiencia como algo trascendental, un estado de conexión con el universo, ¿no? Hasta que, como, no, o sea, no recuerdo el año, pero fue como en 1990 y tantos, o sea, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, eh, digamos que se puso a estudiar ese fenómeno, y surgió el concepto de flow, ¿no? O sea, al final este psicólogo es muy conocido en la rama de la psicología positiva, ¿no? Donde no se estudia, digamos, los problemas de la psique humana, sino más bien se estudia cómo le puedes hacer para ser tu mejor versión, ¿no? Cómo potenciar digamos que el potencial humano, ¿no? Valga la redundancia. Pero es interesante porque ya hoy en día la ciencia descubrió, o sea, bueno, ha habido muchos avances, y la ciencia se da cuenta que es la manera en donde tu cerebro está, digamos, en total sincronía con lo que tú buscas, ¿no? Y de hecho, parte de lo que dice también la investigación de Steven Kotler es que para que tú puedas acceder a ese estado, requieres como de 3 bases principales, que es, si no mal recuerdo, es como la curiosidad y la motivación, o sea, el tener la intención de hacer algo, eh, la creatividad y, y el aprendizaje, ¿no? O sea, para poder eh, desarrollar cierta habilidad que te lleve a esta barrera o frontera donde puedes acceder a ese estado de flow, ¿no? Porque es un estado donde no, o sea, no puedes acceder haciendo algo muy banal o muy sencillo, no puedes entrar a ese estado. Tienes que, digamos, que llevar como a tu mente y cuerpo como a tu límite para que puedas desencadenar digamos, como todo este proceso neurobiológico. Y, y es interesante porque, o sea, llegas como a tu alto rendimiento sin esfuerzo, simplemente porque nuestro consciente a nivel percepción es muy reducido, digamos, como el ancho de banda, ¿no? O sea, tú de manera consciente y con atención tienes, digamos, muy poquito ancho de banda en información. Ejemplo es, por ejemplo, ahorita estamos platicando 3 personas, ¿no? Y generalmente está hablando solo una persona y los dos están poniendo atención.
Pero si empezamos a hablar dos personas, la persona que está recibiendo el mensaje va a tener, digamos, fallos en la transmisión la recepción de información, porque tu consciente no te permite captar tantísima información, ¿no? Estamos limitados a no me acuerdo cuántos bits, bien poquito. Sin embargo, el inconsciente o sea, tiene... Capta todo, güey. Sí, capta todo. Sí, ¿no? registra Entonces, absolutamente todo. Por eso tiene que ver también lo que estuviste diciendo, Brusco, Sí. al final el inconsciente, digamos que entra en juego, ¿no? Porque al final parte de nuestro cerebro, que es la parte racional, se apaga. Exacto. ¿No? Entonces es ahí donde entra esta como paradoja, ¿no? De que estoy en mi máximo rendimiento sin tanto esfuerzo. Y es porque el cerebro utiliza todos sus recursos que utilizaba anteriormente para la parte, digamos, racional, que demanda muchísima energía, la utiliza para conectar todo, digamos, el inconsciente o subconsciente que ya tuviste que haber entrenado, ¿no? Que tuviste que haber desarrollado. Y es ahí donde también la percepción del tiempo se va. Y, si no mal recuerdo el término, creo que es transient hypofrontality, ¿no? Que temporalmente apagas, digamos, la parte racional del cerebro, ¿no? Que es, digamos, el neocórtex. Y entonces eso te permite también perder la noción de tiempo. No sabes qué está pasando porque no eres consciente del tiempo. Sí. Correcto. Porque estás activando otras partes del cerebro, ¿no? Para aterrizar un poquito todo esto, porque creo que todavía quedó como en términos muy elevados. En resumen, todo empieza con, como lo decía Leo, estos términos de creatividad, curiosidad y aprendizaje. ¿Por qué empieza con esto? Porque al final del día, los recursos que ahorita decía Leo que generan el flow, los recursos como tal o el requisito como tal que genera el flow es que tu cerebro ya tenga automatismos a cuáles recurrir para cuando estés en flow. Si no existe un automatismo, por ejemplo, para jugar golf, ¿no? Si no tienes ya el swing automatizado, la medición automatizada, sentir el viento automatizado, si no has tenido suficiente práctica que haga que tu inconsciente pueda tomar decisiones y acciones suficientes para recurrir a ellas, si todavía no puedes hacer eso de manera automática, no vas a entrar en un estado de flow óptimo. ¿Por qué? Porque lo que necesita tu cerebro es apagar todos los recursos de tu cerebro, apagar los recursos de tu cerebro para que exclusivamente tome esos hilos automáticos y los ejecute con maestría. Si no existen esos hilos automáticos en un predefinido, como requisito, no vas a poder entrar en un estado de flow preciso. Necesitas de antemano haber aprendido las habilidades que requiere tu cuerpo para estar en este estado de flow. Por ejemplo, tocar el piano. Puede ser que alguien se ponga a yacear durísimo, pero para entrar en un estado de flow mientras está yaceando, su cuerpo ya tiene que tener el automatismo para que tú no tengas que estar pensando después qué nota sigue. Tu cerebro solito empieza a jalar estos hilos automáticos para que tú te desconectes, sueltes el tiempo, sueltes quién eres, sueltes la expectativa y ¡pum! Tu cerebro va a generar estas conexiones automáticas y va a empezar a generar mezclas que tal vez pareciera que vienen de otro consciente, pero en realidad están en tu subconsciente. ¿Sí? No piensas en ello, no los planeas, no los ejecutas, no tienes expectativa de ello, simplemente fluyes, de la palabra flow, ¿sí? Entonces, tiene que haber como requisito este automatismo donde tú ya sabes qué tienes que hacer, ¿ok? Entonces, digamos, sin determinada maestría en la práctica, no vas a entrar en flow, ¿sí? Entonces, aprender de antemano, lo que decía Leo, tenés que tener determinado aprendizaje de antemano, si no, no jala. ¿Okay? Sí, tienes que tener bases, ¿no? Las bases. Sí. Tienes que tener los hilos de los cuales tu cerebro pueda jalar de manera automática y apagar el resto. Sí. Sí, y por eso yo creo que estuvimos platicando, digo, sin que fuera intencional, estuvimos platicando los capítulos anteriores sobre justamente lo que requieres, ¿no? Para las bases para sentar este estado, que es justamente aprender a aprender, ser creativo, tener la curiosidad o la intención de hacer algo, ¿no? Porque al final esas son las bases. Va a ser muy difícil que tal vez si yo el día de mañana me genera curiosidad la cocina, ¿no? Pues no de la noche a la mañana voy a generar un estado de flow cocinando. Porque no tengo habilidades, porque no tengo, digamos, como todo este conocimiento para combinar,
¿no? Nuevas Exacto, güey. Sí. clientes, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que dice Enrique es súper importante, ¿no? Tener las bases sobre dónde se va a construir ese estado. Sí, sí, o sea, sí es que, o sea, las bases, lo que decía, lo que estamos diciendo siempre, ¿no? El back to basics, que es clave en el desempeño de cualquier cosa que tú hagas. O sea, si tú te quieres desempeñar mejor en absolutamente todo, siempre regresa a las bases, consolida las bases y a partir de ahí puedes construir. Entonces, eso es que es bien cabrón, ¿no? Cómo funciona luego el consciente y el subconsciente, cómo se mezclan ahí. Y lo que dice aquí, que comienza a ser esa fusión de conciencias, por así decirlo, empieza a hacer todas las combinaciones sabidas y por haber posibles y ni siquiera las habías practicado, ni siquiera lo habías hecho antes y simplemente fluye. Pero ya es porque tu subconsciente tiene, como bien lo dijo Leo, un registro absoluto de todas esas bases y probablemente hasta las combinaciones, las posibles combinaciones que se pueden ir dando. Y es ahí donde la gente dice, no mames, es que hice una obra de arte en 10 minutos y nunca me había, o sea, exacto, güey. Y se me fue el tiempo y para mí fue casi una hora y realmente eran 10 minutos Y esto tiene que ver, justo lo que está diciendo ahorita, como lo está expresando ahorita Armando, tiene que ver justamente con lo que platicamos en el episodio anterior, la creatividad. ¿Qué es creatividad? Si lo recordamos, es generar alebrijes de ideas y conceptos. Sí. Cuando tú tienes determinada maestría en determinadas cosas, por ejemplo, en música, ¿no? Por ejemplo, un pianista sabe de jazz, le gusta el jazz, le gusta la balada, le gusta el concierto, le gustan diferentes cosas, ¿sí? Y genera maestría en diferentes cosas. Cuando entra en estado de flow, su cerebro no va a diferenciar entre concierto, entre jazz y entre blues y entre R&B, ¿sabes? Entonces, su cerebro va a discriminar las barreras conscientes que tú generas entre, no, esto es una cosa, esto es otra cosa. Y puede estar empezando a generar esas combinaciones y de pronto resulta una obra totalmente distinta en la que dices, no manches, esto es una rapsodia loquísima, pero ni siquiera lo hiciste consciente. Tuviste que renunciar al consciente para entrar en este flow en el que tu cerebro derriba las barreras y jala los hilos a discreción y resulta algo nuevo, resulta algo que fluye. Por eso la creatividad también, como decía Leo al principio, es un requisito, porque si tú no tienes hilos de donde jalar y tú siempre haces lo mismo y no tienes, digamos, pues siendo exactamente lo mismo todo el tiempo, no genera como que este derrumbe de lo consciente para dejar fluir lo inconsciente, ¿no? Entonces, estas mezclas de, me aventé esta obra de arte totalmente diferente, fue porque tienes automatismos suficientes para derribar estas barreras ficticias que genera tu consciente, como de, esto es una cosa, esto es otra cosa. A la hora de derribarlas y entrar en este estado de flow, jalan los dos hilos al mismo tiempo y tu cerebro saca algo totalmente nuevo, ¿no? Y esto sucede en todo, sucede en deportes, sucede en arte, sucede ¿sabes? En trabajo incluso, en una lluvia de ideas del tipo de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, porque también puedes jalar ideas del arte con las ideas del deporte y salir con una idea totalmente nueva. Los alebrijes que hablábamos, ¿no? Los alebrijes. Oigan, y aquí entra este concepto para trabajarlo en el flow, y por eso es que el flow es tan mágico y genera cosas tan locas, porque derriba el consciente. Sí. Entonces, a nivel inconsciente empieza a jalar hilos de los cuales tú ya tienes algún tipo de maestría. Exacto, eso está cabrón. Oigan, ahorita se me viene a la cabeza una pregunta y ¿cuál fue el primer momento en el que ustedes sintieron que entraron a este estado de es que no puedo decir de conciencia, es que, híjole, es que para mí sí es un estado alterado de conciencia, no sé para ustedes, güey. Pero ¿cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta, ahorita ya con el conocimiento que hemos estudiado, que hemos tenido, que hemos adquirido y que siguen y probablemente seguimos teniendo, haciendo ciertas cosas? Digo, ahorita ustedes con el entrenamiento, con las simulaciones, entran de alguna manera a un estado de flow. Pero ¿cuándo fue la primera vez que lo experimentaron y que tienen ahorita la certeza absoluta de que fue un estado de flow? Puede ser de niño, puede ser de adolescente. ¿Cuándo fue la primera vez? Ahorita piénsenle, pero ahorita a mí se me viene a la cabeza cuando iba en primaria nos daban clase de música y en específico la flauta, ¿no? Tocábamos flauta, éramos ahí el grupo que tocaba ahí en los conciertos de la escuela y ya sabes.
Y ya, a mí la neta me gustaba bastante, güey. Sí disfrutaba la música bastante. Y yo sí me ponía a practicar duro el tema de la flauta. Y de repente, cuando llegaba el día del examen y que tenías que tocar así una pieza sin partituras o algo, me fluía increíble, ¿no? Y hasta podía hacer ciertos cambios de nota que ni siquiera estaban ahí en la partitura. Entonces, para mí, ahorita que lo estoy rebobinando, para mí eso es flow, o sea, lo que dices, ¿no? Ya tienes las bases tan asentadas que en ese momento lo haces completamente natural, se apaga como el tiempo y hasta empiezas a hacer ciertas combinaciones que ni siquiera tienes previstas hacer y sale perfecto, güey. Para mí, o sea, eso fue como mi primer approach ahorita que lo estoy pensando, de chavito, ¿no? De morrito, de primaria. Ujú. No sé ustedes en qué momento entraron así en ese contacto. También es importante mencionar que el flow tiene, eh, digamos, es granular. O sea, no solo hay una experiencia de flow, sino hay un abanico como de gradientes, Exacto. ¿no? Bien. Entonces, digo, sí digo, de chico, pues es bien difícil identificar eso. Sí. O sea, yo recuerdo que, pues sí, estando o estudiando artes marciales era muy común el perder la noción de tiempo y permitir que el cuerpo, digamos, como que se moviera de manera natural sin tanto pensamiento, ¿no? Porque al final había muchos movimientos, digamos, multiarticulares muy complejos que si lo pensabas racionalmente era muy difícil que saliera tan fluido, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, estudiando artes marciales era muy frecuente eso. No, a mí jugando, o sea, yo creo que de manera súper sencilla, jugando. A mí me gustaba mucho hacer lo que pues hoy en día se le puede ser como parkour, obviamente con sus diferencias y limitaciones. Pero sí, ir corriendo, brincar una línea de arbustos, darte una El Kike ahí marometa, en la subir Torre una Eiffel, pared subiendo la Torre Eiffel, güey. de morro. Sí, Y güey. pues sí, o sea, a mí era de los que o sea, yo estaba en la azotea de la escuela y pues eran pasillos que estaban, no sé, o sea, tal vez con unos 10 metros de altura y pues ahí estaba el escuincle corriendo, güey. Y después brincaba al salón y se metía al pasillo, güey, ¿sabes? O sea, Ah, esa es otra, ¿no? En la actividad física de morro te podías entrar a ese estado también, ¿no? yo es donde más recuerdo y por eso lo disfrutaba tanto y generaba como este estado como de adicción, ¿no? De que ya Ajá, que, güey. Sí. ya que salgan y ojalá y que hoy pasen tarde por mí para que ya no haya nadie y yo poderme poner a hacer esto. Porque donde yo iba, el Cristóbal Colón tiene los salones, son así como naves espaciales, ¿no? O sea, como que para los que no, más o menos no están, Como no de están viendo esto en caer. YouTube, Sí, o sea, al final son octágonos vistos desde arriba, pero tienen como que estas formas como de rombo, ¿no? Vistos de frente. Y entonces tú podías, digamos, caminar o escalar un poco una de las caras del salón, ¿no? Entonces, desde el pasillo tú podías brincar hacia el salón, pero ojo, había una caída bastante grande hacia abajo. Entonces, te subías al barandal del pasillo y de ahí me brincaba al salón y de ahí me brincaba a la azotea, ¿sí? Y luego de regreso, cuando alguien me cachaba, ahí es donde la adrenalina se iba a tope y ahí es donde más entraba en este estado. Entonces era corre por la azotea y ahora brinca al salón y regrésate al pasillo en un solo movimiento, pero ojo que si te caes, es una caída de 10 metros y es un escuincle que Te se va a partir rompes, la güey, madre, te ¿no? rompes, sí. Pero no Chicos, piensas en eso, niños que no nos estén piensas tanto en el escuchando, riesgo. papás que estén con sus hijos, por favor no intenten esto, niños No no lo intentar esto en intenten. casa, yo No, solo por estoy favor. contando mi Sí, experiencia. exacto, Y exacto. ahí ahora que lo pienso, se combinan muchos factores y eso es digamos, la adrenalina o esta emoción que genera que hoy en día se hacen los deportes extremos, el parkour lo involucra, ¿sí? Y pues yo recuerdo que en estos juegos, jugando así, era como yo entraba en este estado. Pues Sí. sí, o sea, de pronto ya pasaban 2 horas y ya me estaban esperando afuera y me metían un cague porque me estaban esperando, pero pues a mí se me iba la noción del tiempo, ¿sabes? Y Sí, no estaba tan chico, tenía tal vez unos 11 años. ok. Sí, es ¿Tú? que, por ejemplo, eso es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? De que parte del cerebro racional se apaga, ¿no? Y cuando eres niño, chavito, pues esa parte del cerebro no está desarrollado, ¿no? Entonces es mucho más fácil, o sea, te digo, yo creo que un niño puede entrar mucho más fácil a un estado flow que un adulto, sin conocimiento.
¿no? Y algo, o sea, una característica indispensable para el flow es, o más bien el requisito primordial para, pon tú ya tienes las herramientas, o sea, ya tienes el conocimiento, ya tienes cierta experiencia o habilidades, pero tú para que puedas entrar al estado necesitas atención, ¿no? Ese es el, digamos, como el flow trigger inicial, ¿no? El desencadenante de Más ese bien es estado. foco, ¿no? Bueno, sí, sí. O sea, sí. O sea, la traducción sería literal, sí, foco, Foco, porque ¿no? atención, recordemos que es, digamos, a todo lo que le puedes prestar inconscientemente atención, y foco es unipuntual, ¿no? O sea, tu Sí, atención unipuntual. concentrada, la atención concentrada en un punto A la específico. diferencia entre la iluminación de una habitación y un reflector que ilumina una sola cosa, ¿no? Atención y Sí, foco. Ujú. ajá. Entonces, O que le llaman atención unipuntual. o sea, algo que sí se requiere, o sea, para todas las personas que lo han experimentado es el foco, ¿no? Es parte de los, no, triggers, de los gatillos, ¿no? Que desencadenan ese estado. Y por ejemplo, en las 3 experiencias que contamos, pues, sucedió, ¿no? Sí, por ejemplo, algo que cualquier, o sea, casi todos los ciclistas, los motociclistas, ¿sí? Todos los que tienen como que esta experiencia de, por ejemplo, voy a hablar por mi experiencia en ciclismo y en motociclismo, es muy fácil entrar al flow, muy fácil entrar al flow. O sea, realmente desde mi experiencia, entrar en flow en motociclismo es súper, súper. O sea, si ya tienes experiencia, si ya se te vuelve una naturaleza, cuando llegas a este punto en el que ya se te hace natural manejar moto, o sea, puedes aventarte una ruta de 8 horas y no sientes el paso del tiempo y estás súper metido y te haces uno con la moto. Y, ¿sabes? Obviamente hay periodos donde entras y sales, entras y sales, entras y sales. Y ahorita vamos a platicar acerca de eso. Más o menos los periodos, cuánto puede estar durando, ¿Cuánto etcétera. duran? Pero cuando se te vuelve una segunda naturaleza y tu foco es unipuntual en una cosa, digamos que en una sola actividad y tu cerebro empieza a jalar estos automatismos, estos hilos automáticos, apaga lo demás, puedes estar en una ruta, en una carrera, en una lo que sea, donde estas habilidades son requeridas y para mí, digamos, la manera más fácil de entrar a flow es arriba de una motocicleta. Porque para mí es segunda naturaleza, ¿sabes? O sea, aprendí a andar en moto o sea, para mí la conducción de la moto se volvió natural desde los meses de nacido, porque mi papá me subía a la moto desde los meses de nacido y lo hizo de manera continua hasta que pude manejar mi primera moto a los 5 años y tuve mi primera Mames. moto a los 7 y güey, he manejado muchos más kilómetros en moto que en carro, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí es segunda naturaleza y para mí entrar en flow en la motocicleta es, o sea, realmente rápido, ¿sí? Pero Y independientemente de entonces, eso, Kix, digo, tienes un bagaje de motociclista bien cabrón, pero independientemente de eso me hace sentido que lo que dices, en específico lo de la moto, porque digo, yo no tengo la experiencia que tú tienes en moto, pero ni de cerca, güey. O sea, yo soy un amateur en moto, pero sí siento que por lo menos al momento de estar manejando moto tienes que estar aquí y ahora. Es como una correcto. meditación, o porque usas todo tu cuerpo, o sea, tienes que estar aquí, Sí. güey, tienes que poner atención. En el momento que te vas como en piloto automático, como en un coche, pierdes, güey. Te vas a dar Sí, en la madre. O sea, tienes sí, que estar aquí, güey. Eso es correcto. lo... Y ese es justamente a lo que refería con lo que acabo de decir, Leo. Ujú, La atención, el exacto, güey. foco. Sí, Estás focus. Aunque tienes que prestar atención a varias cosas al mismo tiempo, para tu cerebro es una sola cosa. Es ajá, conducir motocicleta. Aunque sea el peso, el manubrio, la velocidad, sí, a el huevo. otro carro, el apex de la curva, y cuándo me levanto, y cómo respiro, y aquí contengo la respiración. ¿Sabes? Son cosas que hace tu cuerpo automáticamente, pero es una sola cosa. Conducir, pero requiere mucho foco. ¿Por qué? Porque existe determinado riesgo. Ujú, Y entonces allí tu cuerpo, digamos que mitiga el riesgo pagando con foco. sí, ¿Sí? Entonces es como una sí, moneda de cambio. La moneda de cambio del riesgo se paga con foco y entonces sí. ahí es donde ¡pum!, más rápidamente puedes entrar. Por eso los deportes extremos son Exacto, güey. normalmente digamos, por excelencia, el mejor ejemplo para entrar en flow. Es Como lo es que que los decía atletas Paco hace normalmente. rato, ¿no? El tema de Exactamente. llevar tu cuerpo al límite. O sea, tu cuerpo y tu Correcto. mente a cierto límite. Sí, El riesgo se paga con foco. Ese es lo que hace que
se active más rápidamente. Sí, es que digo, eso es parte de los famosos flow triggers, ¿no? Que es, digo, ahorita en el ejemplo que pusiste o sea, es bastante buen ejemplo porque al final sí, lo que mencionas del riesgo, o sea, el riesgo que conlleva el tomar una mala decisión es uno de los gatillos, ¿sabes? O sea, lo que es el riesgo, ¿cómo se llama? La novedad también ayuda mucho a generar ese estado, la complejidad del movimiento, ¿no? Porque digo, al final creo que son como 25 los que hoy tienen conocimiento de activadores de flow, y unos son internos, otros son externos, otros son, creo que como grupales, no me acuerdo cómo les llaman, ¿no? Pero la parte digamos, como de llevar a tu cuerpo a ese límite, donde la actividad es compleja y aparte tiene riesgo y aparte genera novedad porque estás viendo como, estás en entornos diferentes, todo eso digamos que se va haciendo como un stack. Por eso Enrique puede entrar tan fácil en ese estado, porque al final ahí se juntan muchísimos, o sea, apilan muchos flow triggers, ¿no? Mientras más apiles, más fácil puedes entrar, ¿no? Pero digamos, la base de todos es el foco, ¿no? O sea, tú no puedes entrar a un estado de flow sin primero haber llegado a un estado de concentración y atención que te llegue a ese atención unipuntual. Correcto. Y por eso es que sustancias que alteran la conciencia matan el flow. Por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, todas estas cosas que alteran tu capacidad de foco matan el flow. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no estar bien oxigenado, ¿sí? Mata el flow porque necesitas foco. Y si tu cerebro no es capaz de prestar foco o atención unipuntual a la tarea, no vas a entrar. ¿Sabes? Son cosas diferentes. Lo que tú puedes sentir con la marihuana de que estás, digamos, que en un estado de éxtasis de conciencia, son cosas diferentes. Totalmente, güey, totalmente. Totalmente diferentes. Ahora, no ¿qué opinas, Kix y Leo, del tema de los high performers o superachievers que se echan las microdosis, güey? Son temas diferentes. Y que dicen, entran en lo mismo, pero me ayuda, o sea, a entrar también en mi estado de flow, en mi estado de... Va a depender del químico. Sí, va a depender mucho del químico. Es que al final la microdosis, digamos, es la punta del iceberg. O sea, una persona con malos hábitos que no tiene ni siquiera objetivos claros, No le sirve un carajo, sí, consuma microdosis, o sea, no sirve nada. No le sirve un carajo. Sí. ¿No? Entonces, es la cereza del pastel. Por eso flow es un estado de alto rendimiento, porque antes tienes que haber construido muchas bases. Sí, ¿no? sí, justo. Y, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos mayor capacidad de entrar a ese estado simplemente porque nuestra biología está a nuestro favor, ¿sabes? Porque también si tienes como conflictos, digamos, biológicos, enfermedades o temas, por ejemplo, como de emocionales, de motivación, todo eso merma ese estado. Sí. ¿no? Lo que sí es curioso dentro de este, digamos, como concepto de flow, y eso lo menciona bastante Steven Kotler, creo que en el de... The Rise of Superman, de hecho. Ajá, menciona flow. Al final, sus últimos libros hablan de eso, ¿no? Sí. Pero ahí, justamente en el Rise of the Superman, habla mucho de por qué por ejemplo, los atletas de deportes extremos pueden entrar tanto a ese estado, siendo que todos vienen, digamos, como de familias disfuncionales, de entornos no favorables, ¿no? Y ahí ¿Por la desconexión? ¿Por la desconexión de...? Sí, no. Tiene que ver mucho también porque al final son personas, digamos, como rebeldes, ¿sabes? Que no siguen la manera tradicional de pensar. ¿Están en modo fuego? Ándale, sí, justo algo así. ¿No? Y eso es parte de la creatividad. Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde la creatividad, digamos, juega un papel fundamental, porque no vas como borrego como todos los demás, ¿sabes? Y en su disciplina, pues, o sea, generan muchos gatillos que desencadenan ese estado, ¿no? Pero, sin embargo, sí es importante como dejando, digamos, de fuera los atletas de extremos, una persona normal, si quiere alcanzar o aspirar a estar en estos estados constantemente, pues una recomendación es justamente, o sea, que tu cuerpo esté bien, esté funcional, que tenga los nutrientes, que duermas bien, etc., etc., y también que
vayas construyendo digamos, como estas 3 bases que mencionamos, ¿no? Tener como una motivación o impulso por aprender o por hacer algo, ¿no? Que es la curiosidad. Sí. El construir, digamos, como tu conocimiento, tu habilidad a través del aprendizaje. Y el último es como pues tener varias como fuentes de información para generar esta creatividad, ¿no? Que tu que tu cerebro tenga la capacidad de conectar con nuevas ideas y que propongan lo que menciona Enrique, ¿no? Una alebrije de ideas. Sí. Todo esto es, o sea, Sí, como por ejemplo, un ejemplo que podremos aterrizar con lo que acaba de decir Leo es, por ejemplo, un stand-upero, un comediante de stand-ups. ¿Sí? El determinado riesgo que puede llegar a sentir es la adrenalina de estar en un stage, un escenario, Sí. ¿no? Debe de tener suficientes fuentes de conocimiento. Por ejemplo, es un stand-upero que aparte tiene familia de otro país y hace contrastes culturales, pero al mismo tiempo le encanta el montañismo y al mismo, ¿sabes? Y al mismo tiempo lee y se informa de temas de desarrollo personal, por ejemplo, y entonces empieza a generar alebrijes de chistes, de ideas que empiecen a generar novedad en las personas que pueda generar comedia, ¿no? Su maestría tiene que ser en cómo hacer este punchline, que se llama en inglés, ¿no? Cómo genero una idea y hago un contraste suficientemente drástico para que la gente ría, ¿no? Se identifique y ría, ¿no? Y que sea algo novedoso para que alguien pueda reírse, ¿no? Entonces, su cerebro tiene los hilos automáticos de generar punchlines, pero al mismo tiempo genera una alebrije de ideas de todas las cosas en las que esta persona genera maestría. Hacer contrastes culturales, hacer que la gente se identifique, por ejemplo, con conceptos de desarrollo personal y al mismo tiempo con paisajes y cosas de arte, ¿no? Por decir una locura. Entonces, esta persona arriba del escenario haciendo un stand-up que tenga una pequeña línea una línea a cual seguir, pero tenga muchas vertientes totalmente improvisables, va a entrar más también fácilmente en un estado de flow con los requisitos que decía Leo. Tiene que estar prestando foco, tiene que tener suficientes automatismos para que pueda estar jalando estos hilos, tiene que tener un cuerpo funcional para que los neuroquímicos se puedan llevar a cabo y su biología tiene que estar a favor de este proceso. Pero ejemplos pueden haber muchísimos, ¿no? Ajá. Y por eso creo que también aquí entra, o sea, podemos recalcar un tema que hemos venido arrastrando, o sea, en muchos capítulos, que es, por ejemplo, el riesgo, ¿no? Atreverte a hacer algo. Y entonces, por eso las personas que son audaces pueden entrar en un estado de alto rendimiento o sea, más o fácil, mantenerse en un estado de alto rendimiento constante, ¿sabes? Porque cuando asume riesgos, es más o menos la analogía que está, bueno, el ejemplo que mencionó Enrique de la moto, ¿no? Porque si tomas una decisión equivocada, pues está en juego tu vida, ¿no? Sí. En un riesgo a nivel, por ejemplo, empresarial, pues puede ser que tu empresa se va a quiebra, ¿no? O que generes una deuda que sea muy difícil de pagar, etc., etc., ¿no? Entonces, las personas audaces también o sea, es recomendable tomar riesgos o atreverse a hacer cosas incómodas, porque también a nivel neurobiológico tienes tu recompensa, Claro. ¿no? Sí. Entonces, Claro. Sí, o sea, y ahora me viene a la cabeza la vez ya tiene como un año, ¿no? ¿de qué? No, casi un año. La vez pasada que te dije, Leo, estamos en pedos y ahora sí, no nos han pagado, el cliente de automatización no nos ha pagado y nos tenemos un pedo y las campañas no nos salieron chido y ahora sí estamos en ceros, hay que pedir un préstamo. Y me dijiste, no, ahorita es el momento ideal para sacarlo adelante. Y entonces es ese riesgo de decir, ok, no pido ayuda, tengo que generar una idea sí o sí para que el barco no se hunda y el sueño no muera, ¿no? Entonces ahí es como, oh, stakes are high, ¿no? O sea, la apuesta es alta. Entonces, tú neurológicamente te pones en este estado de decir, oh, aunque sea, por ejemplo, en este caso lo que dices a nivel empresarial, ¿no? A nivel laboral, ¿no? Sí, hay flows de todo, güey. No necesitas ser un atleta de alto rendimiento. O sea, la clave es de que, o sea, la clave también a nivel neurobiológico es de que combines los 6 neuroquímicos que entran en juego con flow. A ver, échalos, paps. O sea, al final digamos que es dopamina, serotonina, oxitocina, anandamida, endorfina y norepinefrina, ¿no? Digamos que son los 6 neuroquímicos que generan este cóctel tan Poderoso. deseado también del estado de flow, ¿no? Y Y al por eso final... genera adicción. Ah,
Y al final, o sea, si los, digo, no lo vamos a como diseccionar qué genera cada neurotransmisor, pero al final nosotros, o sea, haciendo como una introspección de ese momento, por ejemplo, que estaba mencionando Enrique del tema empresarial, si lo diseccionamos, nos damos cuenta que, o sea, todos en esa etapa de incomodidad y de cómo se dieron las cosas, estuvimos generando esos neuroquímicos, ¿sabes? Y eso es lo que cuando tienes conciencia de, por ejemplo, de este tema y de la parte de cómo funciona un poco tu cerebro y te atreves a hacer cosas audaces, puedes mantenerte en un estado no continuo o permanente, pero sí muy frecuente de alto rendimiento, Correcto. ¿no? Y creo que eso es lo que caracteriza a la gente que hoy en día está ampliando el contexto de la humanidad, ¿no? Y yo creo que el claro ejemplo es Elon Musk, ¿no? O Justo sea, se iba a decir. Imagínate el flow que maneja ese bro. sí, o sea, ese güey está muy cañón. Pero, y es lo mismo, ¿no? O sea, el que asuma riesgos te genera un beneficio o sea, 1000 veces mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que no le gusta la incomodidad es una persona que está dejando muchísimo potencial. Sí, está renunciando al flow. Ajá. Y Y también algo, bueno, cuéntanos, Kix, ¿qué ibas a decir? no, sí, yo voy a complementar la idea, pero no sé si quieres seguir en la No, línea. si quieres, termina y porque iba a mencionar otro concepto. Ah, ok. Entonces ahí el tema es algo importante entender que esto, si tú te haces consciente de este concepto de flow y que del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de asumir ese riesgo, puede salir algo súper poderoso y además te haces meta consciente de ello, o sea, no solamente te das cuenta, sino te das cuenta que te das cuenta, puedes cambiar tu percepción de riesgo, puedes cambiar tu percepción de dificultad, puedes cambiar tu percepción de problema. Entonces, a la próxima vez en la que estés en un momento de tomar una decisión de riesgo, la vas a tomar con otros ojos. Vas a decir, momento ideal para sacar lo mejor de mí. No decir, ay, no, tengo un problema y no lo quiero asumir. No, a ver, cállese. Y recuerda que del otro lado de este momento incómodo, de este momento de riesgo, puede salir lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama flow. Y si tienes los requisitos de foco, habilidades, digamos, bien memorizadas, bien automatizadas, asumir este riesgo y dedicarle tiempo a tu craft, digamos, a tu maestría, a tu habilidad, puede generar un estado de flow donde va a salir lo mejor de ti. Entonces, no solamente si asumes el riesgo tiene algo positivo, sino las siguientes ocasiones en las que haya una decisión de riesgo las vas a asumir con otro nivel de conciencia. Sí, pero tuvimos que haber construido previamente, ¿no? Al final nosotros llevamos 5 años, 6 años en este tema como de emprendimiento, y entonces ahí sí asumes riesgos, pero porque ya tienes un background, ¿no? O sea, una persona que es nueva en algún tema, pues sí, asumir un riesgo es una locura, ¿no? O sea, probablemente, o sea, bueno, más bien la apuesta es mucho mayor. Sí, o sea, puede salir muy bien, pero va a ser en gran mayoría, o sea, sí, ahí sí puedo decir que podría ser Aprendizaje. suerte, güey, ¿no? Suerte también, Y lo que sí va a pero generar es aprendizaje, ¿no? sí, No, exactamente. pero ahora lo que quería traer sí, al podcast es el concepto de flow grupal, ¿sabes? Uf, Porque también hay, o sea, hoy en día también la ciencia se da cuenta que hay un estado digamos, en en consciente conjunto, colectivo, ajá, que puedes mantenerte en un alto rendimiento, sí, ¿no? a mí, Total. sí, güey. Y eso es todavía mucho más poderoso que el flow individual, porque ya Es el estás hablando de, mastermind, paps, el ajá, mastermind. estás hablando de individuos que están yendo hacia una misma dirección, que de manera individual están, digamos, como en su mejor versión, ¿no? Y De es ahí hecho, donde... Ajá. de hecho escuadrones de élite del ejército, ¿no? Sí, Usan este concepto. Pues, al güey, final... los Bulls de Chicago, güey, de Michael Jordan. O sea, Sí, eso sí, al sí. final O sea, era de hecho, un mastermind. O sea, eso también lo menciona Steven Kotler, creo que en Stealing Fire, Stealing Fire. ¿no? Que habla de, o sea, que hay equipos, por ejemplo, equipos atléticos o equipos de empresarios o de ejecutivos, equipos ¿cómo se llama? De los Navy SEALs, que llegan a estar en estos estados de tanta eficiencia que a veces o sea, que no se tienen ni que hablar, ¿no? Porque se crea algo que se conoce como
mente de colmena, ¿no? Que es Correcto. digamos, unimente, aunque son seres individuales, ¿no? Y eso es donde Fíjate ya que- es, digamos, el máximo estado de rendimiento que podemos llegar a aspirar, ¿no? Y es un grupo de gente trabajando en una misma dirección en este estado constante de alto rendimiento. Fíjate que ahora que lo mencionas solamente como paréntesis, en el viaje que hice con mi papá, eso nos pasaba mucho, que ya ni hablábamos, que ya no nos comunicábamos en nada, por más que teníamos la posibilidad de intercomunicarnos, preferíamos no hablar, porque eso traía la conciencia. Entonces el flujo de cómo íbamos los dos, a veces yo pasaba y a veces él pasaba, y sabes, o sea, y cómo nos vamos comunicando es totalmente automático y en flow, ¿no? En este viaje que hicimos de motociclismo, o sea, yo creo que eso es lo que más describo, ¿no? Y en mi diario lo que más mencionaba era el disfrutar, poder estar en este espacio y actividad en la que las palabras sobran, ¿no? Pero ahora que lo mencionas, pues sí, o sea, puede ser que haya sido un espacio de flow mutuo en el que estábamos trabajando y estábamos un poco a distancia, ¿no? Pero estábamos totalmente conectados. Sí, claro. Sí, Pero ¿les parece si de eso profundizamos a la próxima? Sí, Me encanta, güey. me parece. Excelente. Vamos a hacer, el día de hoy vamos a hacer una actividad grupal los tres, nos vamos a agarrar de la mano y vamos a ver en qué momento entramos en flow. Ese sería un esfuerzo totalmente inútil, Es pero correcto. disfruto de tomarles de la mano. Me encanta, güey. Así que jalo. I mean, Va. Pues va, cuéntanos qué libro hay para... tenemos esta joya de libro que, siendo honesto, no he terminado porque sí está bastante profundo Pesado. y choncho. Pero es un joyón de libro que les podemos recomendar con muchísimo gusto. Este es Flow o Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi. Se los vamos a dejar en los comentarios porque sí, el nombre no está nada fácil de pronunciar y escribir. Por eso los dejamos. El libro se llama Flow, de este Fluir. individuo del que decía Leo que es el padre del flow, el que acuña el término y empieza a generar investigación al respecto. Después de que este sujeto toma el término y lo empieza a acuñar, hay muchos más expertos que empiezan a trabajar al respecto, pero si quieres empezar a abordar el mundo del flow, este es el lugar de partida. Aquí está. Flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Kojonko. Nada más para recordar que el concepto digamos que lo construye en este constante investigación de cómo mejorar la versión del individuo que en ese momento existía, ¿no? Cómo ser una mejor versión de persona. Entonces, al final, pues el concepto que conocemos hoy en día y la manera en cómo se ha estudiado es para mejorar lo que es convertirnos de un hombre ordinario a ser un superhombre, ¿sabes? O sea, que puede ser mucho más de lo que antes creíamos que podíamos ser, ¿no? Entonces, al final creo que este concepto es brutal para crecer como individuo, ¿no? De manera personal es poderosísimo. Totalmente. O sea, te lleva a lugares que no conocías, ¿no? Totalmente. Creo que hoy en día es un concepto que todos deberíamos de tener en mente y conocer, porque, o sea, puede ser... y tenemos un invitado. Sí, estaba aquí al lado un poco insistente. En resumen, el flow es un superpoder del humano moderno. Exacto. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿La bebes o la derramas? Nos vemos a la próxima, chavos. Señor, esto fue Cambio Denos Fuera de Serie, like, nos vemos del otro lado. denle like, suscríbanse, campanita y todo esto para que no se pierdan ningún otro episodio. Nos vemos el próximo lunes en Cambio Fuera. De serie. Nos vemos del otro lado, manita arriba, suscríbanse, like, todo. Vayan a nuestras redes sociales, allá estamos Caos. todo. Bye, Bye. bye, adiós. Córtale.